Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy viajamos a un lugar donde la historia se mezcla con la leyenda, donde un pueblo entero prefirió la muerte antes que la esclavitud. Hoy conocerás la increíble y épica historia del Monte Medulio, el último gran acto de resistencia de los galaicos frente al todopoderoso Imperio Romano. La conquista de Hispania fue una de las campañas más largas y sangrientas de Roma. Durante más de 200 años, las legiones aplastaron tribus, tomaron ciudades y se adentraron en los territorios más remotos de la península. Pero había un lugar donde Roma se estrellaba una y otra vez: el norte. Galaicos, astures y cántabros se convirtieron en la última barrera ante el dominio absoluto de Roma. Rebeldes, orgullosos y feroces, luchaban por su libertad y sus tierras. En el año 26 a.C., el mismísimo César Augusto decide intervenir. Ya había derrotado a Marco Antonio en Accio, pero necesitaba reafirmar su poder aplastando a los pueblos más salvajes de Hispania. Lanza una brutal campaña propagandística mostrando a los galaicos como bárbaros sedientos de sangre, y abre las puertas del templo de Jano, símbolo del inicio de la guerra. Augusto se traslada a Tarraco y lidera personalmente la campaña. Pero los dioses parecen tener otros planes. Un rayo cae cerca de su litera matando a uno de sus esclavos. Lo interpreta como un aviso divino y se retira. La guerra continúa bajo sus generales, pero los galaicos no lo ponen fácil. Incluso se ofrecen recompensas por las cabezas de los caudillos, y algunos se presentan, dejando el mando a sus hijos para seguir luchando. Roma va ganando terreno, hasta que en el año 22 a.C., una nueva rebelión estalla. Galaicos, astures y cántabros, todos los supervivientes y esclavos escapados se reúnen para una última gran resistencia. Y así, nace la leyenda del Monte Medulio. Un lugar mítico, envuelto en niebla y misterio, que según los galaicos, antes vería llegar las olas del mar que caer bajo el yugo romano. Cuentan que los romanos, desesperados por acabar con la rebelión, idearon su estrategia más brutal: rodear por completo el monte. 14.000 hombres excavaron un foso y levantaron una empalizada de más de 15 millas romanas, sellando el destino de aquellos valientes. Cuando todo estaba perdido, los galaicos tomaron la decisión más dura: morir como hombres libres antes que vivir como esclavos. Celebraron su último banquete. Prepararon el veneno extraído del tejo, el árbol sagrado cuyas bayas son mortales. Y uno a uno, comenzaron a beberlo. Otros se arrojaron al fuego. Algunos se clavaron sus propias espadas. A día de hoy, nadie sabe con certeza dónde ocurrió aquella batalla. El historiador romano Tito Livio la narró, pero sus textos desaparecieron. Solo nos quedan los relatos de Floro y Orosio. Orosio dejó pistas: hablaba de un monte junto al Miño, en el extremo de la Gallaecia, mirando al océano. ¿Fue en Santa Tecla como pensaba el arqueólogo alemán Adolf Schulten? En Ocaurel, en Lugo, donde se encontró un águila romana y restos de un foso. O quizás en Cantabria o Asturias. El misterio sigue vivo, pero la leyenda permanece. La batalla del Monte Medulio simboliza el fin de la cultura celta y castrexa en la península, y el inicio de la Pax Romana. Pero también es un grito eterno de libertad. En 1937, Castelao propuso un escudo para Galicia con una frase que resume lo que ocurrió allí: «Denantes mortos que esclavos». Antes muertos que esclavos. Una frase que resuena con fuerza hasta nuestros días. ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo que ellos? ¿Morir por tu libertad o vivir como esclavo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.